vamos a tratar la siguiente noticia que viene publicada en la parte inferior de la página 8 del diario El País. Un ex jefe antiterrorista alerta de que derrotar al ISIS no basta. Y leo palabras entrecomilladas. La preocupación es si podremos acabar con la ideología del califato. Le doy tanta importancia a esta noticia por la personalidad de quien pronuncia estas palabras. Porque un embajador norteamericano llamado Alberto Fernández, que fue director del Centro Estratégico de Comunicaciones de Contraterrorismo dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, con Obama. Dice literalmente este hombre que podemos derrotar al Estado físico, pero no al Estado conceptual. La yihad sin cabeza de la que hablaba Abu Musab el Asuri, el sirio español Mustafa Sedmarian, dice, la yihad sin cabeza de la que hablaba no podrá derrotar a una forma de ser, a una forma de vivir, de trabajar. Bueno, esto es una pedantería enorme de distinguir entre estado físico y estado conceptual. Esto conviene recordar lo que es un estado. Un estado sin estabilidad no es estado, ni puede ser estado, ni será nunca estado. El estado, la forma que lo conocemos hoy, nace en el Renacimiento. Y el fenómeno previo al estado es el poder de un príncipe, de una persona. Si no se comprende esto, no se entiende ni a Maquiavelo ni a la Contrarreforma. Lo que se llamaba siempre el gobierno. El poder de una persona era gobierno. El cibernético, el Platón, Y el Estado, claro que el Estado ya pasa a ser un concepto, pero ese concepto está apoyado en un gobierno real estable, que ha extendido las redes de su poderío en todos los ámbitos de un territorio que constituye los límites del Estado. Hablar ahora de la diferencia en que podemos derrotar en la ciudad, podemos derrotar al terrorismo allí, pero no a su estado conceptual, eso es confundir la religión extremista de la que parte la justificación del terrorismo islámico, es confundirlo con una concepción del mundo. De ninguna manera. Sí, de acuerdo. Acudiendo a Dilthey, que es el creador del concepto de concepción del mundo, un Estado islámico, como lo emplea este jefe antiterrorista, es imposible. Esa es mi primera reflexión, Dalmacio. El Estado es imposible en el Islam, por varias razones. El Estado, no el gobierno. Sí. El Estado. En primer lugar, porque es una teocracia. Y segundo, porque es monoteísta. Entonces, lo que hay ahí será siempre un gobierno que será el califato. Los califas, el jalifato, aunque las ideas yo creo que las tienen muy confusas, el califato, el jalifa, es prácticamente la traducción de la palabra emperador del imperio alejandrino. Porque el califato sustituye en el Islam al imperio de Alejandro, igual que el imperio romano sustituye en Occidente al imperio alejandrino. En la idea imperial es la misma, en el fondo, en el califato y en el otro, pero el imperio no es el Estado. El imperio es un gran espacio para empezar, que absorbe naciones, ciudades, reinos, todo lo que sea. Desde luego que un imperio no es un Estado, eso está claro. No, claro, sí, pero hay que lo confunde. Pero hay una cosa que a lo mejor tiene razón, porque la ideología que hay detrás es coherente con Rousseau, que es uno de los pensadores, que es el educador de nuestra sensibilidad, de la sensibilidad contemporánea, como Sí. decía Chuvenel. ¿Por qué Rousseau en el último capítulo, creo que es el último, del contrato social, no hay que olvidar que Rousseau era calvinista, y el calvinismo tiene muchas afinidades con el Islam, y entonces dice que el mejor gobierno de todos sería un gobierno como el Islam, mejor que el cristianismo. Porque en el cristianismo el sacerdocio siempre tenderá a imponerse sobre el poder temporal. Sí, eso lo recuerdo de Rousseau. Claro, y eso es clave, ese capítulo, para entender un poco lo que está pasando hoy. Porque detrás está la mentalidad calvinista. Si está en el contrato social o en el discurso que premiaron previo. No, yo creo que es el último capítulo del contrato social. ¿Crees que está en el contrato social? ¿No lo tienes por ahí a mano? No, bueno, lo tienes lo abajo. tengo en la biblioteca, claro. Ya, bueno, pero está abajo, sí. No, perdón. Bueno, pero seguimos. Y yo creo que es el último capítulo. Sí. No, yo lo conozco muy bien. Ya lo sé. No lo sitúo en el contrato. Bueno,
Ya lo sé. Siguiendo el análisis pedante, pero oculto, de este ex jefe antiterrorista del Departamento de Estado, llega a decir que nuestra gran preocupación, si podremos o no acabar con la ideología del califato, bien, con la subcultura del salafismo desarrollada en los últimos años. Puede que el estado físico se convierta en el cibersalafismo. Y esto yo ya me pone nervioso cuando veo palabras que yo no conozco, ciber, salafismo, que es ciber, que electrónicamente el salafismo, ¿qué es ciber? Si es la información informática, ¿no? El mundo Sí. de la información electrónica, eso es Es ciber. que hay Difundir una... sus ideas a través de medios electrónicos. Pero claro, eso no está al alcance de esas millones y millones de personas que no tienen... Sí, esos vienen todos con teléfono móvil, ¿eh? Smartphone de última generación. Sí, no. Sí. Ah, bueno, Yo el otro tele- día estaba en Frankfurt, pasé allí 10 horas en Frankfurt con la conexión de avión y al lado del Banco Central Europeo, muy cerca, allí había un montón de gente, que gente vienen con su aparatito. Sí, todos vienen y todos Bueno. están allí cargando sus teléfonos y vienen con smartphones de última generación. Sí, Pues sí. lo En todas partes es un problema con los niños. Yo que tengo nietos, uno de los problemas que tienen mis hijos es que sí, que les regala a alguien un aparatito y están siempre obsesionados con el aparatito. Bueno, lo que saca la conclusión es que de considerar que el estado físico se convierta en cibersalafismo, un submundo más grande que el ISIS. Bueno, submundo no, será un mundo más grande que ISIS. Fernández, diplomático, estuvo en Madrid ayer en una jornada sobre terrorismo internacional que están organizadas por este Instituto Elcano, que se quiere especializar en análisis internacionales, sobre todo del terrorismo. Y este diplomático de Estados Unidos, los atentados del ISIS en París pueden ser una señal, pone entre comillas, de desesperación o de éxito al mismo tiempo. Bueno, así acierta todo el mundo, o blanco o negro. Claro. Claro, en el terreno físico está sometido a más presión. Claro que cuando dice el terreno físico está pensando en un estado con territorio, mientras que si no es físico es conceptual. Bien, tiene cierta fragilidad en el físico. Puede perder en un mes ciudades claves como Ramadi y quiere proyectar sensación de potencia. Pero la novedad está en que los ataques de Francia contradicen sus mensajes anteriores y muestran un giro en su estrategia. Bueno, Hombre, muy Francia bien. estaba en Está contra de provocada, Assad, claro. es una respuesta a una provocación. Esta autoridad antiterrorista de Estados Unidos dice, entrecomillado, que antes del atentado parecía que lo primero era asegurar el Estado Islámico, entiendo que quiere decir físico, y luego destruir Occidente. Dice, ahora parece que es primero la yihad y más tarde el Estado. Bien, yo eso no veo ningún fundamento de eso. Nadie sabe si es solo una oportunidad o si obedece a un cambio bajo la presión que sufre en Siria. Yo creo que asuntos tan serios no pueden despacharse con Bueno, esas yo lo alternativas. interpretaría de una forma, no lo sé si es verdad, es una interpretación que se me ocurre, Claro. porque en el Islam, en el Corán, resulta que clasifica los territorios en varios. Uno es Dar al-Harb. Dar al-Harb es casa del Islam, son aquellos territorios que han sido algunas veces del Islam, esos siguen siendo del Islam. España, por ejemplo. Al-Ándalus, y en realidad no toda España, hay una franja ahí que queda libre hacia el norte porque nunca la han dominado, parte de Sicilia, por ejemplo, eso ha sido casa del Islam. Eso el Islam radical tiene la obligación de reconquistarlo. Pero ahora también hay otra situación, que es la de Dar al-Shahada. Dar al-Shahada es casa ocupada. Los inmigrantes musulmanes, y ese es el problema, y a lo mejor por ahí van los tiros, esos están ocupando grandes espacios de tierra en Francia, en Alemania, principalmente en Suecia creo que también, pero en Francia hay 8 millones de musulmanes. Musulmanes que probablemente no son belicistas la mayor parte ni nada de eso, de acuerdo. Hay quien dice que sí, no lo sé. Pero en todo caso, en una guerra que planteada como guerra de religión, esa Dar al-Shahada puede convertirse en incitar a muchos a convertirla en Dar al-Harb, en tierra de guerra, que ya poner el pie y hacerse con ella, que hay otra fórmula que no recuerdo cómo se llama.
Y entonces ahí esos ataques pueden ser para excitar a esta gente a que se apodere de Sí. Yo voy a terminar con Francia el o de análisis abierto por este diplomático de Estados Unidos para diferenciar entre lo físico y lo conceptual, diciendo él que no hay nada nuevo en el ISIS, porque lo que hace ya estaba haciéndolo Al Qaeda central, y la novedad está solo en la masificación de su mensaje a través de Internet. Es la campaña de propaganda terrorista más exitosa en la historia, pero que ha radicalizado solo a una minoría. Y pues vaya minoría. Sí, pero es que en la historia nacen las élites, las oligarquías, Claro. que arrastran a los demás. Dice que en el año 2013 tomó ventaja en el submundo de la yihad virtual. Son palabras. La conjura está en el ciberespacio. La contranarrativa, otra palabra, es que no soporto a las personas que... La contranarrativa, es el argumento contrario, va a decir la contranarrativa, de Occidente necesita más volumen. En el mercado de las ideas, es que este hombre es muy pedante, el mercado de las ideas... O el periodista que no transcribe. No, está entrecomillado. Bueno, pero esto es como traduce. Bueno, es un inglés, supongo que bien. Ángel Fernández a lo mejor sabe español. No, es sé, a lo posible, mejor. sí. Ah, seguro que lo ha escrito. A lo mejor es español, sí. Seguro. Bueno, en el mercado de la idea hay más de ellos que de nosotros. Como ejemplo, el diplomático afirmó que las voces de los sirios no se están oyendo en Occidente y que muchos musulmanes saben poco de la realidad siria. En su opinión, la diferencia entre Al Qaeda central y el ISIS en el uso de la propaganda es que la primera, Al Qaeda, quería controlarlo todo, mientras que la segunda no. En el ISIS aceptaron ser parte del caos en la red y poner su grano de arena. Bueno, esta es la conclusión del artículo, que yo lo critico porque es más pedante que acertado, que está preconcebida su tesis. Bueno, está subordinado todo a la táctica de Estados Unidos. Sí, sí, Que no es un análisis independiente. Está subordinado a lo que está haciendo Obama ahora, que tampoco es que sea muy... a los intereses más que de Pero Estados que parece Unidos que de Obama Obama. está dejando pasar el tiempo, porque Putin está tomando el puesto que Obama deja vacío. Eso está clarísimo. Pues ahí está el tema. Está clarísimo. Y el hecho de que Hollande haya pedido Ártica a Putin es bastante significativo. Hay un reversement de alianzas. Es que no he oído quién toma... Hollande. Hollande. Ah, sin duda. Aunque sea porque No por importa, necesidad, no porque sin importa. empezarle, bueno, que está Y la echando en reunión brazos de Putin. tripartita, eso lo dije yo ayer, que recuerda mucho los tiempos de la posguerra mundial. Es decir, que claro, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos eran los únicos que tenían voz. Y estos hoy son los únicos que van a tener voz en el asunto del terrorismo. Porque los demás son satélites. Los satélites, todos. Eso, y España es satélite. No, España ni es satélite siquiera, es comparsa. Un portaaviones. Porque sí, un portaaviones nada más. Si aquí no hay gobierno. Muy En bien. Francia, quieras o no, hay gobierno, bueno o malo. Pero aquí es que no hay gobierno, hay desgobierno desde el principio. Pues si quieres tú, Agustín, añadir algo, porque vamos a terminar pronto. Bueno, el punto de vista de Putin y de Lukashenko es diferente. Putin sí que tiene una agenda que quiere, bueno, lucha por los recursos, mantiene por su hegemonía en la zona, pero en cambio en Lukashenko, que no tiene ningún interés en la zona, él dice bueno, puede sonar una teoría un poco estrafalaria con la presión mediática que tenemos aquí, pero dice, no hagamos nada, dejémosles allí. Un pueblo que no tiene fuerza aérea no representa una amenaza. Para Estados Unidos no. Pero el Estado Islámico va a ir a Estados Unidos, va a bombardear Nueva York, no pueden hacer nada, pues déjales ahí. Bueno, Entonces, por lo menos les tienen asustados, yo qué sé, no sé, pero... ¿Y para qué les queremos asustar? Pero- Entonces es cuando se ponen un cinturón y se meten en las discotecas de París. Dejémosles en paz. Si queremos que Claro. acabe el terrorismo, les dejamos en paz. Si se matan entre ellos, que se maten entre ellos. La OTAN es una fuerza invencible, que ni en sueños cualquier otra fuerza puede luchar contra ella. Sí, Por pero lo eso, tanto, Seguro- eso, Agustín, es una utopía, porque eso es pedirle a Occidente que deje de preocuparse del petróleo y de otras materias primas. Mientras pero- Siria está donde está y Arabia Saudí esté financiando donde está financiando, bueno, eso... la lucha, pues, yo creo que es más un tema geopolítico Ahí y un está. tema de expansión de las corporaciones y de la banca internacional que la lucha de los recursos.